Bloodstrike vs Warzone Mobile, ¿cuál es mejor? Es una pregunta que todo el mundo se está haciendo en estos últimos días, ya sean creadores de contenido o los mismos jugadores que disfrutan de este género tan famoso como es el Battle Royale. Por un lado tenemos a Bloodstrike y al otro lado tenemos a Warzone Mobile. ¿Cuál es mejor? Por un lado, Warzone Mobile toma la delantera, ya que desde sus primeras noticias lo que llamó más la atención de este juego es que según los desarrolladores iba a revolucionar los juegos mobile para siempre, pero fue todo lo contrario. Desde lobbies todos crachados hasta partidas un poco injugables. Todos nosotros los mortales estábamos sentenciados al aburrimiento hasta que llegó un juego llamado Bloodstrike. Caro grande aquí, Bravo 6, estamos saliendo. De pie, soldado, nos largamos. Claro, empezaré diciendo que yo le tenía muy grandes expectativas a este juego que sería Warzone Mobile, pero al final me terminó defraudando. Claro, y si me preguntan, no, pero ¿por qué estás hablando si nunca jugaste Warzone Mobile? Bueno, porque ayer lo estuve probando y llegué a la conclusión de que todavía este juego está muy fresco para la plataforma mobile. Y cuando digo mobile me refiero tanto para iOS como para Android. Seguiré diciendo que si no tiene un procesador Snapdragon de la NASA, sería mejor que no lo descargaras, ya que podría estar dañando tu dispositivo por el sobrecalentamiento de la GPU. En mi caso me deja jugarlo en gráficos medios con FPS al full, pero aún con los gráficos bajos es injugable. Diría que está muy lejos para alcanzar esa palabra que significa jugable. Y conste que mi teléfono es un Samsung S10 con Snapdragon 875 que lo debería estar corriendo mínimo a gráficos bajos. Y eso sin contar los demás dispositivos como Xiaomi, Poco y demás. Pero no estoy diciendo que no lo juegues. Si tú eres una persona con buenos recursos, no te falta nada y tienes un dispositivo gama de la NASA, crack, me alegro mucho por ti y espero que disfrutes mucho este juego. En cambio, ¿qué pasa con los jugadores que no lo podrán jugar? Podrían pensar que es el fin del mundo, ¿no? Pero déjenme decirles que no están solos, ya que con nosotros está Bloodstrike God. Así es, Bloodstrike hasta la tostadora de tu casa lo podrá correr. Esa misma tostadora con la que preparas los panes para el desayuno. Con su increíble tamaño de 700 MB que al final sería unos 2 GB, lo podrías descargar hasta un Nokia. Es un juego tan frenético que hasta me atrevo a decir que es más frenético que Warzone Mobile y cada vez se hace más difícil las partidas ranked. Y sin contar los eventos, skins, recompensas y muchas otras cosas más que me hacen tenerle el aprecio que le tengo a este juego todo hermoso. Y eso que agreguemos que cada mes agregan un nuevo personaje, nuevas armas y cada vez se escuchan más a su comunidad. Chicos, y ojito que no estoy contando el tema de la optimización, porque ya sabemos que Bloodstrike está dedicado full para los dispositivos de gama baja. Ahora crack, dime, ¿qué opinas tú? ¿Qué es mejor? ¿Bloodstrike o Warzone Mobile? Recuerden que mi nombre es Nova y espero que les haya gustado este video y lo bajo con una partidita súper épica que sería esta. Claro, también recuerden suscribirse y darle me gusta al video. Hasta la próxima y chao.